elegí la profesión, porque me dediqué a la familia, y realmente tenía como pendiente esta parte de mi vida, que era expresarme a través de la escritura, que era lo que yo había buscado, que era lo que yo para lo que había estudiado en realidad. Pero bueno, lo postergué, lo fui postergando, y de repente un buen día, por esas cosas del azar y por conversaciones de amigos, decidí escribir un libro. Y surgió, en realidad decidí escribir un cuento, iba a escribir una historia para mí, para sacar esto que tenía guardado en mi interior, y que quería compartirlo con mi familia. Y bueno, y terminó siendo un libro, porque un buen día, hablando con Diego, me dijo: quiero leerlo, quiero saber de qué se trata. Y a mí me daba un poco de vergüenza qué sé yo, que daba a leer lo que yo había escrito, pero bueno, tanto insistió que lo leyó, y aparentemente le gustó, y decidimos llevarlo al papel. Y ahora está por salir, en realidad todavía no ha salido, depende de Diego, cuándo irá a salir, pero a través de su editorial, Emancipate Yourself, va a salir pronto, supongo. Esto que tenía guardado en mi corazón, y que finalmente lo volqué al papel, ¿no? Bueno, entonces terminó siendo un cuento demasiado largo. Así empiezan muchas novelas, queriendo ser cuento. Y después, bueno, hay que ingeniárselas, porque para cuento es largo y para novela es corta, entonces hay que sumar algunas cositas. Pero ya conozco varias así que han empezado como cuento y terminaron como novela. Contanos de qué se trata. Bueno, Tú, mi hombre, y yo, tu mujer, es una historia de amor, con condimentos eróticos y con condimentos históricos, que se desarrolla entre Buenos Aires y Mendoza, pero sobre todo en Mendoza, en una localidad de mendocina que se llama Panquegua, que significa tierra de panteras, en donde un inglés que vino a principios del siglo XX a la Argentina a construir los ferrocarriles, conoce a una mendocina, que era una pantera, era una mujer aguerrida, una joven en realidad, porque él era un hombre, en mi novela es un hombre de más de 30 años, y ella es una joven de 18, y él se enamora, venía con su corazón roto desde el África, porque mi novela empieza en el África, se traslada, pega un saltito por Londres, y de ahí viene a la Argentina y a Mendoza, y exactamente a Panquegua, que es donde se desarrolla la historia de amor. Y es una historia de amor que tiene un final romántico, que tiene condimentos eróticos, que tiene condimentos históricos, que habla de lo que es Mendoza, que describe a Mendoza, a la cordillera, a lo que yo conozco y en lo que yo he vivido, ¿no? Y que está basada, los personajes, en la historia de los abuelos de mi marido. Realmente los abuelos de mi marido fueron un inglés que vino a construir los ferrocarriles a la Argentina, exactamente a Mendoza, y en Panquegua conoce a la abuela de mi marido, que se llama Hortensia, como mi protagonista. Y el inglés se llama igual que el abuelo de mi marido, George Percy, nada más que el apellido no es el mismo. Y tiene es lo único que yo he tomado de la realidad, los nombres de los abuelos de mi marido, la zona en donde se desarrolló la vida de este inglés, porque él realmente estuvo en África, después vino a la Argentina y terminó en Chile, y la actividad que vino a desarrollar en la Argentina, que fue la construcción de los ferrocarriles, porque a principios del siglo XX es cuando el auge de los ferrocarriles en la Argentina, ¿no? Y eso, ahí yo tomé esa historia de amor, porque realmente yo conocía a la abuela de mi marido, no lo conocía al inglés, porque él murió muy joven, cuando mi suegro era muy chico, y la abuela de mi marido era una mujer espectacular, realmente era muy interesante la personalidad de ella,
y siempre me estuvo rondando en la cabeza toda esa actitud que tenía ella frente a la vida, que tuvo, que crió 3 hijos varones y los hizo hombres de bien. Y bueno, y ahí empezó mi investigación en las letras. Empezó como un pequeño cuento, y cuando quise ver llevaba 130 páginas, y cuando le dije a Diego, ¿y cuánto llevas escrito? Y como 130 páginas. Pero estás loca, has escrito un libro. Y entonces, bueno, ahí empezó esta carrera que yo realmente estoy en una vorágine que ni yo me la creo, te digo, realmente que he terminado en esto, porque yo soy una abuela que un buen día decidió escribir un cuento, y estoy ahora por publicar un libro. Este es tu primer libro, entonces. Es mi primer libro, y realmente me atrapó el bicho de la escritura. Realmente me encantó esto de levantarme en la mañana con una historia rondando, con una idea que quiero llevar al papel, que no sé si habrá otros libros, pero realmente este libro a mí me apasionó realmente. Y sí, siempre decimos lo mismo, ¿no? Si no es con pasión no hay que hacer nada. Entonces está buenísimo que te hayas apasionado y hayas contado esta historia, que la verdad parece sumamente interesante, y que está bueno que lo ubiques en una parte también de tu historia, más allá de que cuenta la vida de gente más de tu marido que tuya. Sí, tal cual. Mi mamá se puso un poco celosa, te digo, cuando yo le conté, y ahora quiere que escriba la historia de mis abuelos. Está buenísimo. Porque si lo puedes hacer en novela y con más condimentos, está muy bueno. Sí, mis abuelos maternos tienen una historia muy linda, preciosa, y si uno la puede trasladar como en forma de novela, creo que puede salir una buena historia. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir esta historia? Y yo, el año pasado, para esta misma época, fue cuando empezó en mi cabeza la idea. Y me debe haber llevado 8 meses, una cosa así, poniéndome de a ratos, tratando de corregirla, dentro de los pocos conocimientos que yo tengo de lo que es escribir un libro, porque yo se lo di a escribir justamente a una escritora muy buena que ustedes tienen, los cordobeses, que es Susana Oro, que yo la conocí casualmente hace un año atrás. Yo le pasé mi historia también para que ella me ayudara a decidir si era publicable o no. Y ella me dio el ok y me dijo, yo creo que sí, que esto está como para publicarla. Y después, bueno, que Diego, que me dio el empujón final cuando me dijo, sí, esto lo publicamos, sí o sí. Así que bueno, en eso estamos. En eso están. Entonces, todo el éxito del mundo para publicar esta novela que se llama Tú, mi hombre y yo, tu mujer. Ya el título está buenísimo, a mí me gustó mucho. Se llama Tú, mi hombre y yo, tu mujer, y tiene un subtítulo que es Amor en Panquegua. Amor en Panquegua. ¿Pudiste ver, digamos, estuviste estudiando los diferentes lugares o para meterte en lo que era la época para escribir, o fue solo imaginarte? No, algunas cosas investigué porque, o sea, hay una parte del libro en donde George viene a Buenos Aires y tiene actividades en el Jockey Club y bueno, todo eso lo investigué para poder pintar la época, el momento, cómo se movía en los lugares que se movía, porque el ferrocarril en aquella época, su centro de operaciones es lo que hoy es las grandes galerías Pacífico acá en Buenos Aires. Y ese era digamos, el edificio en donde se desarrollaba todas las oficinas del ferrocarril, del Buenos Aires al Pacífico, que se llamaba en aquel momento el ferrocarril que iba para la zona del oeste. Y entonces ambiento también un poco ese lugar, cuando él se mueve por ahí, eso, bueno, todo eso investigué un poco para pintar la época como corresponde, ¿no? Que no fuera descolgada. Y Mendoza la conozco porque nací en ella y yo vivía cerca de Panquegua y hace unos meses atrás fui a Mendoza y fuimos a Panquegua, porque eso que pasa que uno vive en un lugar y a veces hay lugares que uno no recorre.
y entonces dije, bueno, vamos a ir con mi hermana, fuimos hasta Panquegua porque fuimos por la Alameda, que es uno de los lugares que yo describo, que la Alameda en aquel momento era un paseo muy importantísimo en la ciudad de Mendoza, y bueno, y una parte del libro se desarrolla en ese lugar. La Alameda se llama la casa de George, todas esas cosas, o sea, le puse condimentos relacionados con Mendoza y con la época, pero que yo conozco y que sé que existen y que existieron, ¿no? Bueno, Elena, muchísimo éxito con tu primer novela, que no sea la última. Ojalá ahora te dediques a hacer cuentos largos, largos, largos y publiques más novelas porque está muy bueno, está muy bueno. Así que bueno, ya nos enteraremos cuándo publicás. Si alguien quiere el libro, ya lo pueden estar pidiendo. Se lo piden a Diego Vidal, escritor, ahí en el Facebook, o te buscan a vos en el Facebook, Elena Bowen, que también estás. Sí, exacto, estoy ahí, sí. Pero no tengo ningún problema. Ojalá la gente que lo tenga en sus manos, lo quiera de la misma manera que lo quiero yo, y lo disfruten de la misma manera que lo disfruté yo mientras lo escribí. Ojalá, así va a ser seguramente. Así que todos los que quieran este libro pueden pedirlo a través del Facebook. Gracias a Dios este lugar de comunicación maravilloso, que a mí me resulta maravilloso, es cierto, que usamos